A iniciar la clase correspondiente a este domingo. Hoy es un domingo en donde todo el calendario vemos la entrada de Jesús a Jerusalén. Esa entrada, característica de la entrada es que la última vez que va a entrar es que vamos a iniciar la clase y le voy a pedir a la hermana Beatriz si nos dirige en oración, por favor, para iniciar. Señor, gracias porque entender, porque nos da sabiduría e inteligencia, Señor. Permítanos atesorar tu palabra en nuestra vida, Señor, para poner en práctica, para compartirla con más gente, Señor, para evangelizar personas. Perdónanos por nuestra falta de diligencia, Señor, por no buscarte más a menudo, Señor. Perdona todas nuestras ofensas, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Voy a hacer un recuento de lo que ha venido anteriormente y luego lo del correspondiente a este texto de ahora. Este capítulo 7, igual que el 6 es bien largo, ¿verdad? Pero hay toda una sección del 7 al 10 que son capítulos. Es toda una sección ahí que nos va a consumir muchos domingos. ¿Qué es lo que hemos visto anteriormente? Lo que hemos visto es que Jesús insiste en algunas ideas, ¿verdad? Jesús siempre insiste en algunas ideas. Jesús a lo que viene es a enseñar. Y lo que enseñó Jesús iba en contra de lo que había aprendido el pueblo en esa época. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que no les enseñaron bien los dirigentes religiosos de esa época. En este sentido, en el versículo 37 del capítulo 7, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuándo lo ha dicho Jesús anteriormente? ¿Se acuerdan? ¿No? Eso lo dijo con la mujer en Samaria. Con la mujer de Samaria. No es la samaritana. Bueno, en un sentido sí, ¿verdad? Entonces, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu, esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué quiere decir eso de glorificado? ¿Cómo? Sí, exactamente, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Se acuerdan de que yo dije anteriormente de que la gloria humana es una cosa y la gloria de Dios es otra cosa? Anteriormente, Jesús ha dicho: yo no busco la gloria de los hombres, o sea, la gloria humana. Eso no lo quiere Jesús, no lo busca Jesús. Entonces, ¿por qué la iglesia ahora anda buscando eso, verdad?
Y no Jesús es el Señor, pues. Esto no va con los criterios, con los valores que viene a enseñar Jesús. Entonces algunos de la multitud, versículo 40, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? No dice la Escritura que el linaje de no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, ¿de dónde era David? Ha de venir el Cristo. Porque según ellos, David es la pieza clave, pero no el Cristo. Esto que voy a decir ahorita lo voy a completar más tarde en la reflexión, porque es toda la confusión que hay. Entonces, lo que está haciendo la gente es diciendo lo que ellos han comprendido. Y ellos comprenden una cosa por ejemplo, comprenden en este caso quién es Cristo y de dónde va a venir Cristo. La gente está diciendo que este Cristo viene de Belén y descendiente de David. Para ellos, el parámetro para entender quién es Cristo es dónde viene y de qué linaje viene. Y por eso insistió desde antes, desde el domingo pasado, o sea, de Jesús. Cuando habla de Jesús, la gente, ¿verdad? ¿Y quién es este? Si de este sabemos de dónde viene. De la familia de María y José. ¿Y qué? Y Eso lo tenían claro, uh-huh, pero eso no se lo aplicaban a Jesús, exacto. porque ellos, siendo los conocedores de la ley, no habían leído entonces en dónde nació Jesús y de qué linaje era. Uh-huh. Entonces, estaban bien confundidos, porque o no escudriñaban la ley o no querían reconocer que Jesús era el Cristo, porque bien sabían que de dónde iba a venir, pero no se lo querían aplicar a Jesús, ¿verdad? Porque él creció en Galilea, pero no nació ahí. Exacto. Exactamente. Entonces ellos a Jesús no lo comprenden. Porque su forma de entender estaba confundida. ¿Se acuerdan en otros textos dicen ciegos, verdad? No es que no veían, sino que sí veían. Lo que pasa, antes decíamos eso, ¿verdad? Que a uno se le tupe la mente. Pues eso es lo que les pasaba a estos.
¿Por qué? Porque fueron enseñados de una manera determinada. Y entonces, pero es que sabemos que es hijo de José y de María. ¿De qué va? ¿Qué viene? ¿Cómo es que dicen ellos? ¿Vendrá algo bueno de Galilea? Hace 2 domingos yo hice un mapita aquí, ¿verdad? Y les expliqué todas esas cosas. Galilea. Y las razones por las cuales Galilea no era el centro de donde Jesús dedica más tiempo su ministerio, por decirlo así, su misión. Entonces, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Versículo 44. Todo esto comienza cuando hay una fiesta que se llama de tabernáculos, que son varios días, no es una fiesta de un día. Entonces Jesús rehúsa ir y le dicen los hermanos le dicen, vamos, ahí es donde te vas a dar a conocer. Cualquier persona normal, en otras palabras, cualquier persona cuerda en sus cabales, con sus 5 sentidos funcionando, le quieren decir en otras palabras, cualquier persona normal que se quiera dar a conocer todo lo que es, todo lo que puede hacer, tiene que ir a la fiesta para darse a conocer. Pero Jesús le dice, esto no es lo que ando buscando yo. O sea, fama no ando buscando, pues. Fama no es la que ando buscando. Fanáticos no son los que ando buscando. Seguidores en el sentido de fanático no ando buscando. Likes no ando buscando. ¿Cómo? Likes, me gusta, no ando buscando. La gloria de Dios. Seguidores en el sentido de las redes sociales no anda buscando a Jesús. Ni las iglesias deben de andar buscando eso. Si quieren seguir a Jesús, pues. Si quieren seguir la gloria humana, pues sí, ¿verdad? Entonces sí. No hay que comparar eso. Jesús es suficientemente claro para eso. O sigues a Jesús o no lo sigues. O sea, esta cuestión sí es radical. O sea, es de opción, de decidirse. Yo lo he dicho varias veces esto en los jueves, pero, por ejemplo, eso de pivotear. ¿Quién juega basquetbol aquí? Eso es pivotear, ¿verdad? Eso de que uno puede, si uno no puede despegar y puede moverse rebotando la pelota o no, ¿verdad? Pero puede mover, pero si uno mantiene un pie, esa cuestión no se puede con el cristianismo. Tener un pie en la iglesia y el otro pie en la fregazón, allá afuera, en la injusticia allá afuera, ¿verdad? En el chupadero allá afuera. No se puede. Que alguien lo haga en alguna iglesia, ¿verdad? No me cabe la mayor duda, ¿verdad? He sido testigo en otras iglesias que sí. En otras iglesias. Pero que estén en la cabala aquí, no. ¿Verdad? Entonces, la figura de Jesús dice en el versículo 43,
hubo disensión entre la gente a causa de Jesús, de Él. Fíjense bien lo que dice. Jesús no metió disensión, no dice eso. La gente pleitó entre ellos, se emproblemó entre ellos a causa de lo que creen de Jesús. Por eso siempre he dicho yo, ¿verdad? Si Dios no es polémico, Jesús no es polémico. Los polémicos somos nosotros. Nos desgarramos las vestiduras como los payasos estos de aquí, ¿verdad? Del texto. Ay, que se desgarran las vestiduras. Pero sí mandan a matar al hombre, ¿verdad? De eso voy a hablar el viernes. Pero la cuestión aquí es la educación. Ahora dijéramos, la educación, la enseñanza te ayuda a comprender o te ayuda a confundir o a ser ciego. ¿Pero ciego a quién? A Dios. Entonces, como digo, estas ideas más adelante, pero esto es lo clave aquí. Jesús ha venido desde el capítulo 1 diciéndole a la gente, diciéndole con todos los que ha tratado, Jesús, ¿de dónde proviene? ¿De? No, pero ya, de Dios, va. Cabal. Jesús proviene de Dios. De ahí viene. Y el capítulo 1 nos dice que Dios, a través de Jesús, se encarna, se hace ser humano. Y viene entonces de Dios, o sea, se abaja para tener la idea esa tradicional. Y viene y es histórico Jesús, porque viene a vivir en la historia humana. En ese sentido entonces, ha venido insistiendo, y va a morir así. Jesús. Lo mismo va a decir siempre. Lo que pasa es que la gente no quiere renunciar a su forma de entender a Dios. Y no lo hizo. La inmensa mayoría no lo hizo. De un grupito chiquito lo hizo. Sí lo hizo. Por ese grupito pequeño es que todavía nosotros estamos aquí. A eso se le llamó pueblo de Dios, al grupito chiquito, manada pequeña, remanente fiel, resto se le llama, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ese grupito chiquito, ese es el pueblo de Dios, ese es el pueblo que vivirá en el reino de Dios. No estos que están peleando aquí. O sea, para hablar de Apocalipsis, no sé por qué siempre cito Apocalipsis, ¿verdad? Pero estos son los que reciben el sello de Dios. Que juntando los puchitos, ¿verdad?, de cada país, se hace una cantidad importante. Esto dice Juan, el que escribe Apocalipsis, no los podía contar, ¿verdad? Vamos al 45. Los alguaciles entonces vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no les habéis traído
Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Imagínense, la crema innata de la religión, ¿verdad? O sea, estamos hablando, es un mal nombre el que voy a decir porque no les cabe a ellos, ¿verdad? Los líderes de la religión judía, porque eran los responsables de que estos anduvieran confundidos y estos andaran ciegos. Si una persona hace esto, no es líder. Entonces, jamás hombre alguno ha hablado como este, le dicen los alguaciles, o sea, la policía, pues, de ahí del templo. ¿Por qué? ¿Por qué tenían ellos eso? Que no era religioso. Mejor esto, pues. Entonces los fariseos le respondieron, también ustedes habéis sido engañados. También ustedes han sido engañados. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Ahí entonces aparece Nicodemo, en versículo 50. El que vino a él de noche. Dice Juan, el que escribe el Evangelio, versículo 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? El versículo 52. Entonces le responden los demás, ¿va? ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galileo nunca se ha levantado profeta alguno. Lo delegitiman, o sea, lo callan. ¿Acaso sos de Galilea vos? O sea, ¿acaso sos de lo peor? Porque eso dije yo hace los domingos, ¿verdad? De Galilea. Y de Galilea nunca se ha levantado profeta alguno. Entonces, la cuestión geográfica para ellos es importante. Y la cuestión del linaje es importante. ¿Dónde dejaron la ley? ¿Dónde la dejaron? ¿Cómo lo ven, hermanos y hermanas? Digan. Ya bien. Ellos eran los que estaban siempre allí cuidando en el templo, que todo estuviera en orden. Y si estaban ahí en el templo, alguna vez también habían escuchado a todos los que llegaban, a todos los sabiondos de la ley, digamos, que llegaban ahí a dar sus discursos o a predicar en el templo. Entonces, ellos nunca habían escuchado a uno como Jesús, Sí. de hablar tan sabiamente, digamos. Entonces ellos se sorprendieron por eso. Y me llama la atención que todo militar, todo soldado tiene que obedecer órdenes de su superior, si no es castigado. Pero en este caso ellos se atrevieron a desobedecer la orden de los que lo habían mandado. Ajá.
y arriesgándose a que los castigara o hasta que los mataran, porque si querían matar a Jesús, también ellos, y por allá más atrás leímos también que la gente decía muchas cosas buenas de Jesús, pero en silencio porque tenían miedo, no lo expresaban. Sí. Tenían miedo porque si andan siguiendo a este Jesús y yo comparto con él, entonces a mí me puede pasar algo también, ¿verdad? Exacto. Pero estos alguaciles no tuvieron ningún temor y desobedecieron la orden que ellos les habían dado. Y la respuesta de ellos fue, la justificación de ellos fue que no habían escuchado palabra tan acertada como esta. Pero sale también ahí, me llama también la atención, que Nicodemo escuchó ese diálogo que tenían entre los sacerdotes, los que lo habían mandado a los alguaciles a capturar a Jesús. Él sale tenuamente en defensa de Jesús y entonces lo lleva a la ley. Entonces ellos no estaban cumpliendo la ley. Y allá en el capítulo 7, versículo 24, les dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces Nicodemo lo lleva también a pensar, porque él es de los mismos, ¿verdad? También. Entonces lo lleva a pensar y que recapaciten en lo que dice la ley y que ellos están haciendo una injusticia con Jesús. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, con eso terminamos el capítulo 7 y quiero reaccionar a varias cosas con eso. Los alguaciles dicen, no hemos escuchado hablar a otra persona. O sea que no han escuchado hablar así como Jesús. ¿A quiénes? No han escuchado. A los sacerdotes, a los fariseos, a los sacerdotes, fariseos, o sea, el Sanedrín. El Sanedrín, o sea, los líderes de ellos, los alguaciles, los que no son religiosos, pues, ¿verdad? La policía, a esto se le llama policía política, sociológicamente hablando. Entonces les dice, es que fíjense que nosotros no hemos escuchado a nadie así. Yo si hubiera sido fariseo, o sea que yo no hablo así, ¿verdad? Es cierto, eso es lo que está diciendo ellos. Y Nicodemo igual les está diciendo lo mismo. O sea, si realmente seguimos la ley, entonces, ¿a dónde aparece eso de que no vamos a juzgar a alguien sin oírlo? En la ley. ¿Dónde está eso? No está. Y utiliza ley, no preceptos, porque los preceptos son sacados de la camisa, ¿verdad? De la manga de la camisa. Son interpretaciones de la ley, que lo volvieron por encima de la ley, los preceptos. Es como que ahora una interpretación de la Biblia es más fuerte que la Biblia. Es lo mismo. Entonces eso es lo que están diciendo cuando uno estudia el texto y lo lee, uno tiene que ver lo que está detrás de las palabras. A eso se le llama exégesis en teología, en Biblia. Ese es un estudio exegético. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Es interesante que los alguaciles reconocen, díganme. Sí. Ahí viene el hermano. Hermano, yo entiendo esto, que los alguaciles no procedieron a un proceso de captura porque no recibieron la orden
de autoridad romana. Porque usted sabe que si alguien no se sometía, para los romanos era muérase. Y eso es cuando, por ejemplo, van y le dicen los sacerdotes a los alguaciles o los guardias que habían puesto a la entrada de la tumba del Señor Jesucristo, y le dicen, les vamos a pagar y nosotros vamos a meter la cara por ustedes, pero digan que se lo han robado. ¿Entiende? Porque ellos sabían que iba en juego su vida. Entonces, entiendo yo que a eso se debe que ellos, o sea, su pretexto o su razonamiento fue, él habla maravillosamente y ninguno de ustedes ha hablado así. Y entonces nos parece que lo que él dice es cierto. Estaban poniendo para mí en entredicho las exposiciones y la forma de ver de los sacerdotes la situación. Sí. Ahora, con relación a esto de que dice Nicodemo, con relación a que hay que escuchar, en el Antiguo Testamento se habla de que deben haber por lo menos 2 o 3 personas que atestiguen con relación a un hecho, a fin de que se pueda verificar que lo que se está tratando por aquella persona no sea solo un invento, ¿verdad? Sino que hayan testigos de lo cual. Y el Señor Jesús tenía un montón de testigos ahí. Así que yo creo que más bien estaban ocupados de su procedencia terrenal y no de su procedencia divina, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso estaban complicados ellos. O sea, no creemos que esto vaya a pasar de ahí, y sabiendo que Dios puede levantar de donde sea. Sí. Muy bien. Vamos al versículo 32. Sería el hermano David. Yo veo dos cosas en esta porción de la Biblia que hemos leído y estamos estudiando. Una es que como el poder religioso siempre está en contra de la verdad, siempre se alía a los poderes políticos, llamémoslo así, también materiales, para mantener su poder. Y lo vimos que los sacerdotes estaban peleando por mantener ese poder que ellos tenían, esos privilegios que como fariseos gozaban de ellos. Y no eran simples privilegios, ellos tenían todo cuando el pueblo estaba sufriendo pobreza, dolor y muchas otras. Lo otro que me llama la atención es la parte teológica religiosa. Le dice, Galilea, y si estos son de Galilea, y cuando uno hay veces se imagina, cuando no conoce que eso está, como de aquí decir a Estados Unidos, más de 3.000 kilómetros, y no, si de Jerusalén a Galilea es como de aquí a San Miguel, quizás está más cerca. Y entonces como que nosotros digamos, no, como este es de San Miguel, no es salvadoreño. Entonces, vemos cómo esa parte aún la seguimos viendo en el pueblo de Israel. Los palestinos que nacieron allí en Belén, en Galilea actualmente, no son reconocidos por la parte geográfica, sino por la parte religiosa. No, estos no son judíos, que son cristianos, mucho menos también. Entonces, me llama la atención que en pleno siglo XXI se siga siempre esa misma tendencia. Los árabes diciendo que ellos son el pueblo elegido, los hindúes igual con Shiva, los budistas en la parte religiosa. Yo me pregunto si aquí reinara en este momento, cuando hoy vivimos, no hubiera venido el cristianismo antes con los españoles, y hubiera venido Buda, fuéramos budistas y nos detestaran otros pueblos, o tal vez no, o si fuéramos árabes, hubieran venido, también hubiera ese racismo religioso de acuerdo a la geografía. Creo que eso daña más y Jesús les dice ahí que él hablaba que iban a salir ríos de agua viva. Era un evangelio de veras completo que no lo iban a permitir los religiosos de esa época porque era un llamado fuerte.
Un llamado fuerte, exigente a romper el racismo, a romper esa geografía religiosa. Gracias, hermano. Muy bien, muy bien. Solo quiero puntualizar algo que dijo la hermana. Versículo 32. Lean el versículo 32 del capítulo 7. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para capturar a Jesús. Luego vienen, versículo 45, los alguaciles entonces vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no les habéis traído? Si los mandamos que lo capturaran, ¿por qué no obedecieron? Los alguaciles entonces respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea, ustedes no hablan así como él. O sea, según los alguaciles, ¿va? Que estos sacerdotes y estos fariseos no hablan como Jesús. Obvio que no. Sí. ¿Y qué dice la hermana? Más se enojaron, mínimo. Si antes va a haber enfurecido, ¿va? Eso. Por eso. Uno los puede justificar, pero no. Estos fueron los que enseñaron. El Sanedrín era todo en la concentración del poder, del enseñar, de dar las directrices, los lineamientos, la versión oficial de la enseñanza de la religión judía de esa época. Eran ellos los responsables. Ah, sí. Sí. Entonces los fariseos respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? La soberbia, ¿verdad? Es que yo lo que he aprendido así es, pues. Y no me va a venir nadie aquí a engañar. Entonces los fariseos le respondieron eso, ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Dígame. ¿Quiénes? Sí. Tenían un poder, si a aceptar lo que decía Jesucristo, ellos perdían eso. Ajá. Eso solamente. Muy Había bien. un poder, que por eso tenían aguaciles. Exacto. O sea que si aceptan a Jesús, pierden el poder. Es probable. Exacto. Si ellos aceptan a Jesús, ¿qué es lo que tenían que hacer los sacerdotes y los fariseos? Estas preguntas sí se lo voy a hacer directa a usted, hermana Tania. Vaya, si los sacerdotes, este es un suponer, ¿verdad? Porque no aparece ahí. Estamos suponiendo, si los sacerdotes y los fariseos aceptan el mensaje de Jesús, ¿qué implicaciones iba a tener eso? Allí. Se caía toda la estructura religiosa que ellos tenían. Eso es una cosa, ¿verdad? Una cuestión. Se cae toda la estructura. Ujú. ¿Y qué más? Y pierden el poder realmente, pierden el poder religioso que tenían sobre el pueblo. Pierden el poder religioso y social que tenían con el social. pueblo. Ujú. Y ¿Alguien más se le ocurre, además de esos dos, qué otras cosas iban a perder ellos? Exactamente. Credibilidad. Bueno, iban a aceptar de que cometieron el error, gravísimo error, inmenso error, porque no era cualquier cosa, porque habían conducido a la población por caminos equivocados. ¿Se acuerdan ustedes de un cuadro que había antes? Bueno, todavía existe, pero muy famoso. El camino amplio y el camino angosto. ¿Sí lo vieron alguna vez? Y ustedes saben que tiene una simbología masónica ese cuadro.
Imagínense cómo se mete esa cosa, ¿verdad? Y está aquí en el centro. ¿Sí han visto eso ahí en ese cuadro, verdad? El ojo está adentro de un triángulo. El triángulo es una simbología masónica. Lo mismo en los dólares, véanlo. ¿Se dan cuenta? ¿Va? Solo ilustrativo, que también lo voy a mencionar más tarde, pero ¿por qué? Porque uno va aprendiendo cosas de manera a veces sutil hasta que a uno lo atrapa en esas cosas, ¿verdad? Por supuesto que los sacerdotes y los fariseos iban a perder. Entonces ellos enseñaron una forma de ser. Ellos dan la orden a los alguaciles de capturar a Jesús. Cuando los alguaciles, que son gente no religiosa, pues, pero es que jamás hemos escuchado a alguien como él. Ni a ustedes, ni a ustedes. Los alguaciles no solo no obedecen a sacerdotes y fariseos, sino que en un sentido sí aceptan lo que Jesús está diciendo. En un sentido. Y los fariseos, los alguaciles, igual que la samaritana, igual que el funcionario del rey, ¿se acuerdan que le cura a un hijo? Que eso ya lo vimos. Y también me llama la atención lo que dice Nicodemo ahí. Porque Nicodemo ya fue a hablar con Jesús. Y desaparece Nicodemo y esta vez vuelve a aparecer. Haciéndole decir a los sacerdotes y fariseos, si realmente entonces ustedes están tan celosos de la ley, entonces no en la ley dice de que, ¿acaso dice en la ley de que podemos juzgar a alguien sin escucharlo? Y entonces ya no son solo los alguaciles, sino que uno de ellos que los increpa. O sea, ya no solo Jesús les está diciendo eso. No solo Jesús les está diciendo, han enseñado mal a la gente. Están perdiendo al pueblo. Les han enseñado algo que Dios nunca lo ha dicho. Porque Jesús nunca transgredió la ley. Nunca. En este sentido, entonces, Jesús se convierte en alguien que aplicó mejor la ley que estos, porque incluye a todos. Pero estos habían excluido a los samaritanos, habían excluido a los funcionarios que no eran israelitas, y peor aún, que no eran circuncidados. En este sentido, Jesús lo que está haciendo es tratando que la gente le comprenda. El pueblo andaba perdido. El pueblo es una fiel caricatura de cómo son estos. Unos decían que este Jesús era engañador, mentiroso, engañador. Engaña a la gente. Otros decían de que era un falso profeta. Uno dice que era el Cristo, pero después se dice que no. Y otros realmente piensan que es el Cristo. Es un Cristo más o menos. Entonces, en el pueblo hay diferentes reacciones, diferentes imágenes, diferentes comprensiones de quién es ese que les está hablando. Entonces, yo diría que el pueblo andaba confundido,
confundido. Hay algunas personas dicen confundido, ¿verdad? Díganme. Aquí se lo doy porque no. ¿Cómo no? Mire, me llama mucho la atención el versículo 49, Sí. cómo estos religiosos tratan al pueblo, Ah, sí. ¿verdad? Dice, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Quizá para mi manera de pensar, ellos son los malditos que conociendo la ley no la cumplen. Lo que les hace ver más adelante también Nicodemo. Entonces, hoy en día muchas veces también se dan estos Sí. casos. Sí, sí. Lo otro también que antes de lo que estaba diciendo usted referente a los religiosos, que ellos solamente lo que ellos dicen o la manera de cómo ellos entienden la ley, así tienen que entenderla los demás. Entonces me lleva a pensar de esto también de muy atrás, de nuestros tiempos de la Iglesia Católica, Sí. que solamente lo que dice el Papa es cierto. Ah, sí, sí, Solamente lo que dice el Papa, el pueblo debe creerlo. Sí. Y no permitían, por lo menos antes, de que la gente leyera la Escritura, leyera la Biblia, más que solo los escritos de ellos. Entonces el pueblo tenía que estar supeditado a ellos. Y si ellos lo dicen, es cierto. Porque muchas veces nosotros no nos dedicamos a leer la Escritura. Sí. En aquel tiempo pues se les prohibía leer la Escritura, pero cuando ya hubo apertura, entonces la gente fue despertando también. Exactamente. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces ahora lo que nos toca a nosotros es eso. Precisamente es eso. Estoy confundido. No sé qué hacer. No entiendo a Dios. Fácil. Le voy a consultar a... No. Aquí está la cosa. En la Biblia. Porque si le consulto al fulano, a la fulana, es como el sacerdote y el fariseo. ¿Qué me están diciendo aquí? Más confundido voy a estar, ¿va? Exactamente. Porque hay que saber quién es, ¿va? Entonces, la ventaja que tenemos nosotros, el pueblo, el actual, es que tenemos a Dios, ¿va? De nuestro lado. Tenemos a Jesús de nuestro lado. Tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado. Y en la mano la tenemos a la Biblia. Entonces, ¿cuál es el problema de estar confundido hoy? La falta de voluntad de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Díganme. En su, Usa el micrófono porque... perdón, quizás en ese pequeño esquema que usted ha hecho ahí, a mi opinión personal y a fin de no causar efectos contrarios, podemos decir Dios Padre, porque si no hay en algunas sectas religiosas que separan a Jesús de ser parte de Dios y al Espíritu Santo una energía, pues verdad, que fluye, pero no ven a Dios el Padre allí. Entonces, por cuestiones más mías que de otros, ¿verdad? Ah, bueno. Entiende, pienso que Dios, en ese aspecto arriba, Dios Padre. Abajo, allá tenemos a Dios Hijo, Jesús, y luego Dios Espíritu Santo viviendo en nosotros hoy, ¿verdad? Sí. Está bien, hermana. No hay problema. Entonces, ahora tenemos esto. Esto no son recursos. El recurso soy yo. O sea, usted. ¿Verdad? No nos confundamos en los papeles también.
Dios es Dios. Insiste Dios para ayudarnos, sí. ¿Y nosotros nos vamos a ayudar a nosotros mismos o no? Dios no está a mi servicio. Yo estoy al servicio de Dios. Jesús no está a mi disposición. Yo estoy a disposición de Jesús. No confundamos eso. No querramos ser dioses de Dios. La iglesia no te va a salvar para nada. Esta iglesia, por ejemplo, no salva. ¿Quién salva? No los oigo convencidos. Hay que estar seguro de eso, pues, ¿verdad? Eso es del ABC de la Biblia. O sea, en kindergarten, pues. Dígame. Espérame. Y es que pasa algo, amado hermano, pastor, que Dios a cada uno nos ha regalado 5 sentidos, Sí. para que los utilicemos en el bien y no en el mal, para que pensemos, ¿verdad? Y actuemos. Y muchas personas no utilizamos los 5 sentidos, sino que no sé qué es lo que utilizan, porque la verdad de las cosas, que con solo ver la palabra de nuestro Señor Jesucristo, cuando uno a Él lo recibe como único y suficiente Salvador de nuestra vida, acá está lo que Él quiere que hagamos cada uno de nosotros, pero no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque no queremos utilizar nuestros 5 sentidos para pensar qué vamos a hacer, si el bien o el mal. Muy bien. O estamos con Cristo o no estamos con Cristo. Exactamente. ¿Verdad? Así es de que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador de nuestra vida, tenemos que estar conscientes que Él tiene que ser todo para uno. Ya no tiene que haber otra cosa. Y seguirlo a Él, pase lo que pase, venga lo que venga, ¿verdad? Pero no lo hacemos así. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, por eso Él nos llama a que oremos los unos con los otros, por los otros, ¿verdad? Para que no caigamos en tentación. Muy bien. ¿Verdad? Y uno estar tranquilito. Eso es mi, ¿verdad? Dios le bendiga. Gracias. ¿Queremos comprender o queremos estar confundidos? Esa es una decisión nuestra, hermanos y hermanas. Nuestra. Ni de Dios, ni del pastor o de los pastores de aquí de esta iglesia. Es decisión de ustedes. Y únicamente de ustedes. Oremos para despedirnos. Hermana Delmi, nos despide en oración, por favor. Gracias, Señor, porque nos diste descanso durante la noche. Gracias, Padre, porque ya nos diste los primeros alimentos en esta mañana. Señor, perdona nuestras culpas y pecados porque nos das tanto y nosotros muchas veces no te agradamos. Señor, bendiga a cada familia acá representada. Bendiga a los pastores, Señor. A nuestro hermano Luis con su esposa. A nuestro hermano Walter, que a temprana hora ya está acá. Guárdelo en ese viaje, en ese camino, Señor. Bendiga a su hijo, Padre, que está allá en la ciudad donde viven. Y, Señor, a cada familia aquí representada, bendiga nuestra descendencia, Padre. Tú la conoces mejor que nadie. Bendiga a aquellas personas que llegarán, los que usan sillas. Bendígalos, Padre, guárdelos, protéjalos. Igual a todos los adultos que ya somos mayores. Líbrenos de cualquier caída, Señor. Oramos y agradecemos en el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesús. Amén.